Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más aquí con ustedes, espero se encuentren todos muy bien en sus hogares, con su familia, todo esté marchando perfectamente. Yo hoy les traigo algo que les estaba debiendo, que es bien importante, que todos tenemos que saber, y es cómo hacer un molde básico con corte al hombro y con algunas adaptaciones para una mejor horma. Entonces preparé este video para hoy porque es bien importante, es el punto de partida de la mayoría de los patrones. Entonces no se diga más, manos a la obra, vamos a empezar ya. Bueno, entonces aquí estamos, vamos a empezar ahora mismo. Vamos a trabajar como usualmente lo hacemos, vamos a hacer la talla 10. Entonces empezamos con las medidas a los largos. Ok, entonces el escote es 8 centímetros y medio, la altura de busto son 29 centímetros, el talle delantero son 46 y la altura de cadera son 20 centímetros. Vamos a escuadrar estas líneas. Vamos a prolongarlas para después usar estas mismas líneas para el molde de la espalda. Okay. Ahora vamos a poner la medida del ancho de espalda, que en el caso de la talla 10 son 19 centímetros. Recuerden que si desean una tabla de medidas, yo con mucho gusto se las puedo hacer llegar vía email completamente gratis, no se preocupen por eso, porque hay muchas medidas de aquí que las sacamos de la tabla de medidas. Nosotros tomamos la medida de los contornos, los largos de las blusas, el ancho de pecho, la altura de busto, esas cosas, pero hay medidas que las sacamos en el patronaje industrial. Tenemos tablas para eso, tenemos medidas específicas para las diferentes tallas. Entonces, y a veces nos queda difícil saber cuáles son esas medidas. Entonces, si ustedes las necesitan, no se preocupen, yo con mucho gusto se las hago llegar. Bueno, aquí vamos a bajarle al hombro 4 centímetros. Esta es una medida estándar. Y trazamos una pequeña línea hacia los 4 centímetros. Ok, ahora ponemos la medida del ancho del hombro, que en la talla 10 son 13 centímetros. Marcamos aquí y hacemos una línea. Y lo que nos queda inmediatamente es cuello. Ok, entonces hacemos la curva de cuello. Ahora vamos a poner la medida de los contornos. Entonces empezamos con el busto. El busto de la talla 10 son 96. Entonces 96 dividido en 4 nos da 24. Ponemos la cuarta más un centímetro, que en este caso serían 25. La cintura de la talla 10 son 70 centímetros, dividido en 4 nos da 17.5 más 3 centímetros que vamos a usar para pinza, entonces serían 20 centímetros punto 5. Y para la cadera, la talla 10 tiene 100 centímetros, entonces la cuarta serían 25. Ok, ahora vamos a unir los costados. Yo esto lo hago con esta regla, ustedes pueden usar la regla curva como les quede más fácil, no hay ningún problema. Aquí vamos a poner la distancia de busto, que en este caso son 9 centímetros y medio. Esa misma medida la ponemos aquí, 9 centímetros y medio, y al orillo igualmente. Corremos centímetro y medio a cada lado, que viene siendo para la pinza. Aquí trazamos esta línea uniendo los 3 puntos. Y aquí, de aquí hacia abajo, este ya es una corrección del molde básico para una mejor forma, una mejor horma en el busto. Entonces prestémosle mucha atención. De aquí hacia abajo, más o menos vamos a bajar unos 8 centímetros. Sobre esos 8 centímetros vamos a aplicar 1 centímetro a cada lado
así, de esta manera. Y ahora sí y vamos a subir 5 centímetros, que es donde nuestra pinza va a morir. Este es el largo usual de la pinza. Y ahora sí vamos a construir nuestra pinza. Entonces, de aquí a aquí, de aquí a este punto y a este punto. Esa es nuestra pinza. Es una pinza que nos va a armar muy bien nuestro molde. Si ven, ya no va derecha como antes lo hubiéramos hecho así. Ahora no, ahora estamos dando un poquito más de forma aquí debajo del busto para que asiente mejor. Ok, ahora aquí buscamos la medida de la mitad del busto, que son 13 centímetros y medio. Entonces en este caso serían 6 centímetros y medio, y trazamos una línea a la altura de busto. Ok, aquí vamos a hacer algo que es en este momento, para que no se nos olvide. No lo vamos a terminar 100%, pero es para tenerlo en cuenta. Aquí vamos a bajar 2 centímetros. Vamos a hacer una línea suspendida, porque esto lo voy a explicar más adelante, pero es algo bien importante y es otra variación del molde básico para una mejor forma. Ok, ahora vamos a hacer la pinza de costado. La pinza de costado, se han dicho muchas cosas acerca de la pinza de costado, porque usualmente, y yo también lo hacía al principio, relacionábamos la pinza de costado con la diferencia de talles, pero eso ya, yo creo que ya no se usa más, o por lo menos yo no lo uso hace mucho tiempo. Entonces lo que aquí vamos a hacer es, vamos a bajar 7 centímetros al costado. Este molde que estoy haciendo de la talla 10 tiene una diferencia de 4 centímetros. Antes quizás lo hubiéramos hecho una pinza de 4 centímetros. Ahora es diferente. Entonces ahora vamos a hacer una pinza de 3 centímetros únicamente. Entonces ponemos, bajando los 7 centímetros, vamos a poner a cada lado 1,5 centímetros. El otro centímetro ya después lo vamos a cuadrar cuando el otro centímetro que nos queda de diferencia de talla, ya lo vamos a acomodar cuando hagamos la sisa, y no va a haber ningún problema. Una cosa que quiero que sepan: si la diferencia de talles es grande, porque hay personas que tenemos una diferencia de talle grande, entonces el máximo que podemos hacer una pinza es una pinza de 5 centímetros. Más de eso no puede ser, no puede ser y no puede ser. No hay manera de que la podamos hacer, porque va a quedar mal, va a quedar completamente desproporcionado el molde y van a quedar unas bolsas aquí. Entonces la pinza debe ser o de 3 centímetros si hay una diferencia de talles pequeña, o de 5 centímetros si hay una diferencia de talles grande. Entonces, hasta una diferencia de talle de 5 centímetros hacemos una pinza de 3. Y una diferencia de talles de más de 5 centímetros, hacemos una pinza de 5 centímetros. Quiero que eso les quede muy claro. Ok, entonces ahora vamos a terminar de construir nuestra pinza aquí, a la altura del busto. Llegado a este punto, tenemos que empezar a cortar por aquí para poder cerrar nuestra pinza y terminar el molde. Pero antes de eso, quiero hacer algo aquí. Quiero trazar una línea en este lado, porque quiero que podamos usar estas mismas líneas para el molde de espalda. Entonces vamos a poner los nombres. Esto es altura de cadera, porque vamos a tener que cortar en este momento. Altura de cadera, altura de cintura y altura de busto. Ok, entonces vamos a dejar a separarlos por un momento para poder seguir trabajando. Bueno, aquí vamos a cortar.
nuestra pinza y la vamos a hacer. Y tenemos que cortar el hombro. Recuerden esta línea que trazamos aquí. No la vamos a usar todavía, pero es algo que tenemos pendiente. Ok, entonces aquí en este momento vamos a, fíjense cómo se va a abrir acá. Vamos a cerrar nuestra pinza de costado. Inmediatamente se nos abre aquí. Entonces aquí pegamos y nos queda la línea cerrada, la pinza cerrada. Al hacer esto vamos a hacer dos cosas. Tenemos que reconstruir esta línea porque quedó un poco desproporcionada, pero también hay algo que aquí usualmente pasa. Al entrarle esto para mejorar la forma del busto, se hace como una puntica. Entonces vamos a suavizar esa puntica para que no quede mal, y aquí vamos a sacar 1 centímetro porque le estamos robando de este lado. Entonces aquí vamos a trazar 1 centímetro. Ahora ya tenemos una nueva línea que podemos construir, ¿cierto? Este es nuestro nuevo costado. Ahora vamos a hacer la sisa. ¿Cómo hacemos la sisa? La sisa, tomamos la medida de los 4 centímetros la cavidad de hombro a la cintura. A mí me da 41 centímetros. Entonces la mitad de esa medida va a ser nuestro costado, que sería en este caso 20 centímetros y medio aquí. Entonces a esta altura tenemos que llevar esta línea y este es nuestro costado. Este es nuestro costado. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí ya está la corrección, ya está bien, ya está el nuevo costado. Ahora aquí vamos a trazar una línea suspendida que la vamos a dividir en 3. Vamos a ver cuánto nos da. En este caso son 21, serían 7 centímetros. Entonces bajamos 7 y bajamos 7. Hacemos esas dos marcas. Sobre la segunda marca que hicimos de los 7 centímetros, vamos a entrar 5 centímetros. Escuadrando, aquí así. 5 centímetros. Entonces aquí vamos a cortar esto. Aquí ya tenemos nuestra sisa. Entonces de aquí bajamos en línea recta y aquí vamos a hacer la curva de sisa, que ustedes también la pueden hacer con la regla, como les quede más fácil. Así. Entonces podemos decir que ya está nuestro molde delantero. Ahora sí, estos 2 centímetros que bajamos aquí, ahora sí los podemos resaltar porque por ahí vamos a cortar. Estos 2 centímetros se los estamos quitando al delantero para dárselos a la espalda, para que la blusa no se nos vaya hacia atrás. Esto yo creo que a este punto del partido ya es algo que todos hacemos, es bien importante. Y lo hace, hay modelos en los que no lo debemos hacer, no lo hacemos, pero la mayoría de los modelos lo requieren. Entonces, ahí está para que sepan cómo se saca y por qué se saca, para qué se saca. Ok, cortamos ahora nuestro molde por donde va a quedar. Si se dan cuenta la corrección que salió aquí, esta corrección es bien importante, que quede muy bien, que no nos vaya a quedar el molde descuadrado en este lado. Ok, vamos a cortar.
Ok, y aquí tenemos nuestros moldes delanteros. Como pueden ver, con la corrección al costado, aquí tiene una horma que va a sentar bien el cuerpo y no tenemos punta aquí como suele pasar. Entonces esto lo dejamos a un ladito y ya lo tenemos listo. Ahora retomamos esta pieza y vamos a trabajar la espalda. Ok, entonces esta es la altura de cintura, la altura de cadera, la altura de cintura, la altura de busto. De la altura de cintura hacia arriba vamos a poner el largo de espalda, que para esta talla son 42 centímetros. Para mantener las otras medidas igual, podríamos volver a empezar, pero para ahorrar tiempo. Entonces aquí escuadramos. Y hacemos lo mismo que hicimos con el delantero. El ancho de espalda, que son 19 centímetros. Aquí bajamos los mismos 4 centímetros. Trazamos una pequeña linecita. Vamos a poner los contornos. Entonces aquí dijimos que el busto de la talla 10 son 96 dividido en 4, nos dan 24. Aquí ponemos la medida tal y como es, sin aumentar nada. Dijimos que la cintura son 70 dividido en 4, nos da 17.5. Aquí vamos a aumentar, este lo voy a hacer con rojo o con otro color porque como escribí no se aparecía bien. Ok, entonces el contorno de cintura son 70 y la cuarta son 17.5. aquí le vamos a sumar 4 centímetros, entonces nos daría 21.5. ya les explico para qué esos 4 centímetros. 21.5. Entonces esos 4 centímetros vamos a usar 2 centímetros en el centro de espalda, aquí que este es el centro de espalda, y entre la mitad de estos dos puntos vamos a buscar vamos a buscar la mitad de estos dos puntos, y a cada lado vamos a marcar 1 centímetro, que es lo que vamos a usar para la pinza. Entonces ya gastamos los 4 centímetros de más que habíamos añadido, 2 aquí y 2 aquí en la pinza. Ok, en la cadera son 100 centímetros de contorno, la cuarta son 25, le vamos a sumar 1 centímetro, entonces serían 26. Listo. Dicho esto, vamos a trazar líneas. Entonces aquí la línea de costado, aquí la línea de cadera, aquí vamos a marcar, recuerden que dimos 1 centímetro de más para la cadera, lo vamos a marcar aquí, porque este centímetro tenemos que quitarlo. Eso también yo creo que ya es universal. Entonces aquí después de los 4 centímetros que bajamos vamos a poner la medida del hombro, que son 13 centímetros. Entonces 13 centímetros aquí, trazamos la línea de hombro, bajamos aquí 2 centímetros, que es el escote de la espalda, y cerramos nuestro escote de espalda. ¿Okay? Ahora sí podemos venir con esta línea a hacer la corrección del centro de espalda. Listo, ahora vamos a hacer algo. Vamos a tomar nuestro molde delantero y vamos a medir el costado. Nosotros ya sabemos que son 20 centímetros y medio, pero para rectificar tomamos nuestra medida de costado y la ubicamos aquí, 20 centímetros y medio. Entonces este es nuestro costado. Y obviamente tienen que quedar iguales los dos. Entonces aquí por esta parte vamos a bajar 12 centímetros. Esto es una medida estándar también. Del escote bajamos 12 centímetros, marcamos una línea.
escuadramos y sobre esa línea vamos a poner una medida que también la tenemos en la tabla de medidas o también la tomamos a nuestras clientas, que son el bajo de sisa. Entonces en este caso son 18 centímetros. Lo ubicamos sobre esta línea y en este momento podemos decir que podemos hacer nuestra sisa. Entonces viene así. De esta manera ya tenemos nuestra sisa hecha. Hay algo que nos falta hacer aquí. Bueno, nos falta cerrar, construir la pinza. No lo hemos hecho. Entonces hacia arriba y hacia abajo. La profundidad de la pinza en el centro de espalda son 13 centímetros. Entonces aquí nuestros 13 centímetros y la llevamos hasta la altura de busto. Esta es nuestra línea de altura de busto. Y por último, aquí en el hombro vamos a añadir los 2 centímetros que le quitamos al delantero. Esto no se nos puede olvidar porque arruinamos el molde inmediatamente. Entonces tenemos que reponer esos 2 centímetros que le quitamos al delantero. Entonces aquí los añadimos. Y este sería nuestro nuevo hombro. Este sería realmente nuestro hombro. Esto ya no nos sirve. ¿Ok? Entonces aquí ahorita podemos cortar. Podemos sacar nuestro molde. Y de esta manera ya tenemos nuestro molde básico delantero con correcciones para una mejor horma. Entonces aquí está el delantero, las 2 piezas y la espalda. Yo les aseguro que les va a servir mucho, les aseguro que la horma de este molde es genial, a mí me encanta y ya a partir de este punto podemos empezar a desarrollar muchos modelos más. Pero teníamos que partir de aquí, teníamos que quedar claros en esto. Ok chicos, espero les haya gustado, espero les sirva. Cualquier inquietud solamente déjenmelo saber, no se preocupen, yo estoy aquí para ustedes, no lo olvides nunca. Y si necesitan tabla de medidas, teoría o cualquier inquietud, solo pueden dejármelo saber en sus comentarios y con mucho gusto los atenderé. Un abrazo a todos, cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad.